Soldados estadounidenses liberados de prisión, lista completa y crímenes por los que fueron condenados. Caso número 1. Charles Granner Jr., el símbolo del abuso en Abu Ghraib. Perfil y contexto. Granner es militar y reservista, era parte de la 372ª Compañía de Policía Militar desplegada en Irak en 2003-2004. Llegó a Abu Ghraib con funciones de custodia de prisioneros. Crimen cometido. Formó parte del grupo que infligió torturas físicas, sexuales y psicológicas a detenidos iraquíes. Participó directamente en agresiones, humillaciones y conspiración para maltratar prisioneros. Algunas imágenes lo muestran en poses degradantes sobre los cuerpos de las víctimas. Juicio y sentencia. En enero de 2005 fue hallado culpable de delitos como conspiración, agresión agravada y abuso de poder. Sentenciado a 10 años de prisión federal, fue degradado y recibió una baja deshonrosa. Liberación. En agosto de 2011, tras cumplir los 10 años, fue liberado del Disciplinary Barracks en Fort Leavenworth. Caso número 2. Yonah Atley, asesinato de 4 civiles en Irak. Perfil y contexto. Sargento primero con 20 años de servicio, Atley fue desplegado en 2006 en Al-Rasid, cerca de Bagdad, como parte de un equipo de inteligencia y patrulla. Crimen cometido. En marzo de 2006, Atley asesinó a 4 prisioneros iraquíes desarmados en una operación de captura, con pruebas evidentes de ejecución extrajudicial. Juicio y sentencia. Fue detenido en febrero de 2008 y, tras un juicio en 2009, condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado y conspiración. Posteriormente, la pena fue conmutada a 40 años de prisión. Liberación. En octubre de 2020, tras cumplir 12 años en prisión, fue liberado en libertad condicional. Caso número 3. Derrick Miller, el guardia nacional que ajustició a un civil afgano. Perfil y contexto. Miller, ex sargento de la Guardia Nacional de Maryland, fue desplegado en Afganistán en 2010 como parte de un escuadrón de interrogación. Crimen cometido. Disparó a quemarropa a un civil afgano durante una sesión de interrogatorio, alegando amenaza inminente o autodefensa. Juicio y sentencia. En julio de 2011 fue condenado a cadena perpetua, parte del grupo conocido como los Leavenworth 10. Liberación. En 2018 su condena fue reducida a 20 años y en 2019 fue liberado en libertad condicional. Caso número 4. Clint Allen Lorance, orden fatal en Afganistán. Perfil y contexto. Oficial de infantería en el 82 División Aerotransportada, desplegado en Kandahar en 2012. Crimen cometido. Ordenó disparar contra 3 civiles afganos en motocicleta, resultando en la muerte de 2 de ellos. Las víctimas estaban desarmadas y no representaban amenaza inmediata. Juicio y sentencia. Condenado en 2013 por asesinato no premeditado y otros cargos. Recibió 20 años de prisión, luego conmutados a 19. Liberación. Cumplió 6 años y fue liberado en 2019 tras el indulto del presidente Trump. Caso número 5. Michael Chasebena, guerra y justicia en Irak. Perfil y contexto. Teniente de la 101ª División Aerotransportada, desplegado en Mosul, Irak, en 2008. Crimen cometido. Asesinó al sospechoso Ali Mansur durante una interrogación, afirmando actuar en defensa propia. Juicio y sentencia. En 2009 fue condenado a 25 años, luego reducidos a 15 tras un acuerdo. Liberación. Liberto en marzo de 2014 tras cumplir menos de 5 años. En 2019 recibió indulto presidencial. Caso número 6. Michael Bena ya incluido. Omitido duplicado. Caso número 6. Nuevo Steven de Green. Asesinato y agresión sexual en Irak. Perfil contexto. Soldado de la 101ª División Aerotransportada, desplegado en Mahmoudiya en 2006. Crimen cometido. Participó en la violación de una niña iraquí de 14 años, asesinó a su familia, madre, padre e hijo de 6 años, y prendió fuego a sus cuerpos. Luego lo grabó con videocámara. Juicio y sentencia. En 2009 fue condenado a cadena perpetua bajo la Ley de Jurisdicción Extraterritorial Militar, MEJA. Liberación. Actualmente cumple condena, no ha sido liberado. Caso número 7. Shannon L. Wilkerson, asesinato de una compañera embarazada. Perfil y contexto. Soldado destinado en Hanau, Alemania, en 2001. Crimen cometido. Estranguló a su compañera, la soldado Amanda González, de 19 años y embarazada de su hijo, por temor a cómo afectaría su carrera y matrimonio. Juicio y sentencia.
Acusado tras 22 años de impunidad. En 2024 fue sentenciado a 30 años por homicidio en segundo grado. Liberación. Reciente. Cumple en prisión hasta al menos 2054, sin libertad anticipada. Caso número 8. Allen Houston James. Intento de asesinato de compañera. Perfil y contexto. Soldado destacado en Fort Cavazos, Texas. En 2000 apuñaló a una compañera cuando ella resistió un intento de violación. Juicio y sentencia. Arrestado en 2021 tras ADN. En 2024 fue condenado a 16 años y 8 meses por intento de asesinato. Liberación. Cumple condena actualmente, sin fecha de liberación cercana. Caso número 9. Carlos I. Morales de Negri. Abuso infantil por parte de un soldado. Perfil y contexto. Especialista del primer regimiento de caballería en Fort Cavazos, Texas. Crimen cometido. En 2024 fue hallado culpable de violar a un niño estando solo en casa con él. Juicio y sentencia. En febrero de 2025 fue condenado a 35 años de prisión, degradación, baja deshonrosa y registro como agresor sexual. Liberación. Recién condenado, actualmente en prisión sin posibilidades de pronta salida. Balanza, caso número 10. Colebrijes, intento de traición y apoyo a ISIS. Perfil y contexto. Soldado de Fort Stewart, Georgia, involucrado en propaganda y apoyo al Estado Islámico. Crimen cometido. En 2020 inició contacto con supuestos miembros de ISIS, en realidad agentes encubiertos del FBI. Llegó a compartir manuales militares y ayudó a planificar atentados contra tropas estadounidenses. Juicio y sentencia. En junio de 2023 se declaró culpable de cargos de terrorismo. En octubre de 2024 fue condenado a 14 años, seguido de 10 de libertad vigilada. Liberación. Cumplirá al menos hasta 2038, luego bajo vigilancia. Caso número 11. Corey Clagett, el asesinato en Tikrit. Perfil y contexto. Corey Clagett formaba parte del 101º Regimiento Aerotransportado. En 2006, mientras patrullaba la región de Tikrit, Irak, fue parte de un escuadrón que capturó a varios insurgentes iraquíes. Crimen cometido. Clagett y otros soldados asesinaron a 3 detenidos iraquíes desarmados en un campo abierto y luego intentaron simular que se trató de un enfrentamiento. Sin embargo, el informe forense y el testimonio de sus propios compañeros desmantelaron la versión oficial. Juicio y condena. Fue condenado en un tribunal militar por asesinato e intento de encubrimiento. Recibió 18 años de prisión y fue recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth. Liberación. En 2016, después de cumplir 10 años, fue liberado en libertad condicional. Su caso formó parte de una campaña pública que argumentaba que había sido mal aconsejado y abandonado por sus superiores. Caso número 12. Evan Bela, ejecución de un civil iraquí dormido. Perfil y contexto. Soldado de la Compañía Bravo, primer batallón de francotiradores del ejército de asignado a una misión en las montañas cerca de Tikrit. Crimen cometido. En 2007, disparó en la cabeza a un civil iraquí mientras dormía, alegando órdenes verbales de su superior directo. El incidente fue uno de los más debatidos éticamente, ya que Bela había sido privado del sueño durante varios días antes del hecho. Juicio y condena. Fue hallado culpable de asesinato premeditado y otros delitos. Sentenciado a 10 años de prisión en Fort Leavenworth. Liberación. En 2014 fue liberado anticipadamente, después de cumplir 7 años, tras una intensa campaña legal y mediática que apelaba al agotamiento mental extremo como atenuante. Caso número 13. Joseph Mayo, ejecución de civiles bajo custodia. Perfil y contexto. Sargento de pelotón en la 4ª División de Infantería, asignada a Bagdad durante uno de los periodos más violentos de la insurgencia iraquí. Crimen cometido. En 2007, junto con otros soldados, Mayo ejecutó a 4 prisioneros desarmados arrojándolos de un vehículo militar y disparándoles. Según declaraciones, los superiores consideraban a esos detenidos una carga logística. Juicio y condena. En 2009 se declaró culpable de asesinato premeditado. Fue sentenciado a 35 años de prisión. Liberación. En 2017, tras cumplir aproximadamente 9 años, fue liberado con reducción de pena por buena conducta y alegaciones de responsabilidad compartida en cadena de mando. Caso número 14. Michael Lahi Jr., ejecución extrajudicial de un iraquí. Perfil y contexto. Cirujano del ejército y especialista médico, desplegado en Irak en la misma unidad que Mayo.
Crimen cometido. Lahi fue implicado en la ejecución de prisioneros iraquíes que estaban bajo su custodia en la misma operación que involucró a Mayo. Él mismo disparó a uno de los prisioneros con su arma de servicio. Juicio y condena. En 2009 fue declarado culpable de asesinato premeditado, pero logró negociar una sentencia de 20 años gracias a su cooperación con la Fiscalía Militar. Liberación. Fue liberado en 2017, después de cumplir menos de la mitad de su sentencia, y se reubicó en Estados Unidos bajo anonimato. Caso número 15. Alberto Martínez, sospechoso de doble asesinato de oficiales. Perfil y contexto. Soldado de mantenimiento logístico en la Guardia Nacional de Nueva York, desplegado en Irak. Crimen cometido. En 2005, el capitán Philip Espósito y el teniente Louis Allen murieron por una bomba colocada dentro de su oficina en Tikrit. Martínez, que había tenido fuertes conflictos con ambos oficiales, fue acusado de haber colocado el explosivo. Juicio y condena. En un juicio militar sin precedentes, fue absuelto en 2008 de todos los cargos, pero fue posteriormente acusado de otros delitos menores relacionados con tráfico de armas. Condena secundaria y liberación. Fue condenado a 4 años de prisión federal por posesión ilegal de armas de fuego y municiones no registradas, siendo liberado en 2013. Caso número 16. Lawrence Hutchins III, el asesinato del civil iraquí Asim Ibrahim Abad. Perfil y contexto. Sargento del Cuerpo de Marines, lideró un escuadrón en Hamdania, Irak, en 2006. Crimen cometido. Junto con otros 7 marines y un médico naval, secuestraron a Asim Ibrahim Abad, un civil iraquí discapacitado. Lo llevaron a un hueco cavado por ellos mismos, lo asesinaron y luego colocaron un rifle AK-47 cerca de su cuerpo para simular un combate. Juicio y condena. Fue condenado en 2007 a 15 años de prisión. La defensa alegó que seguía órdenes no escritas de combate sin reglas claras. Liberación. Hutchins fue liberado en 2016, después de servir casi 9 años, tras apelaciones por mala representación legal durante su juicio inicial. Caso número 17. Caleb S. Barnes, el crimen del embarazo no deseado. Perfil y contexto. Caleb Barnes fue un cadete del ejército y estudiante de ingeniería con un futuro brillante en West Point. En 2015, tenía 20 años cuando fue arrestado por el asesinato de la joven Samantha Heyer, de 18 años, con quien tenía una relación. Crimen cometido. Samantha estaba embarazada de Barnes y había expresado su intención de mantener al bebé. Según la fiscalía, esto fue detonante para que Barnes, con ayuda de su madre, la llevara a un bosque y la asfixiara hasta matarla. El cuerpo fue arrojado en una zanja en Lehigh Valley, Pensilvania. Juicio y condena. En 2017, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, en 2023 se reabrió el caso por nuevas pruebas que indicaban una posible manipulación por parte de su madre, quien también fue condenada. Liberación. Barnes fue liberado en 2024 tras un acuerdo de culpabilidad revisado, aunque deberá vivir con libertad vigilada por 15 años. Su caso generó debate sobre influencia parental y responsabilidad compartida. Caso número 18. Adam Houlkem, la brutalidad dentro del entrenamiento militar. Perfil y contexto. Houlkem era sargento en Fort Bragg, Carolina del Norte. En 2011, estuvo implicado en un caso que sacudió a la comunidad militar: la muerte de un soldado de origen asiático-americano, Danny Chen, tras meses de abuso y humillaciones. Crimen cometido. Aunque no fue directamente quien mató a Chen, Houlkem fue señalado como uno de los principales responsables del acoso que lo llevó al suicidio. Golpes, insultos racistas, privación de sueño y aislamiento eran parte del ambiente al que fue sometido el joven soldado. Juicio y condena. Fue condenado por malos tratos y negligencia a 30 días de prisión militar y degradación, un fallo que provocó indignación nacional, ya que se consideró una condena demasiado leve para el daño causado. Liberación. Cumplió la totalidad de su pena y fue liberado en 2012, reincorporándose a la vida civil, aunque bajo fuerte escrutinio mediático. Caso número 19. Jesse Spielman, el crimen de Mahmudiyya. Perfil y contexto. Miembro del mismo escuadrón que Stephen Green, ya mencionado, Spielman era especialista en logística y comunicaciones. Crimen cometido. Participó directamente en la violación en grupo de la niña Abe Asim Hamza al-Hanabi, de 14 años, y el asesinato de ella y su familia en Mahmudiyya, Irak, en 2006. Aunque él no fue quien disparó, estuvo presente, ayudó a planear el crimen y participó en el encubrimiento. Juicio y condena.
Condenado a 110 años de prisión, una de las penas más duras impuestas a un soldado estadounidense por crímenes de guerra. Liberación. En 2020, una corte revisó el caso y permitió una reducción de pena. Fue liberado en 2022 bajo condiciones estrictas de libertad condicional, sin posibilidad de reintegración al ejército. Caso número 20. Paul Cortez, otro implicado en Mahmoudiyah. Perfil, contexto. Paul Cortez era otro de los soldados involucrados en la masacre y violación mencionada anteriormente. Crimen cometido. Cortez violó a la adolescente iraquí y ayudó a asesinarla, junto a su madre, su padre y su hermana pequeña. Luego intentaron quemar la casa para ocultar pruebas. Juicio y condena. En 2007, se declaró culpable. Recibió una sentencia de 100 años de prisión. Liberación. En 2019, tras apelar por trato desigual y falta de evaluación psicológica adecuada, su sentencia fue reducida y fue liberado en 2021, lo que causó gran controversia tanto dentro como fuera del ejército. Caso número 21. Andrew Holmes, el escándalo de los Kill Teams en Afganistán. Perfil y contexto. Holmes fue parte del infame pelotón conocido como el Kill Team en Kandahar, Afganistán, en 2010, acusado de asesinar civiles por deporte y posar con sus cuerpos. Crimen cometido. Disparó contra un adolescente afgano desarmado, luego posó junto a su cadáver como si fuera un trofeo. Fotografías filtradas provocaron indignación internacional. Se le acusó de asesinato y profanación de restos humanos. Juicio y condena. En 2011, fue condenado a 7 años de prisión militar tras llegar a un acuerdo de culpabilidad. Liberación. Fue liberado en 2015 tras cumplir 4 años, con reducción por buena conducta. Su caso fue estudiado en documentales y libros como una advertencia sobre la deshumanización del enemigo en conflictos armados. Caso número 22. Frank Butterich, la masacre de Haditha. Perfil y contexto. Frank Butterich era sargento del Cuerpo de Marines de EU. En noviembre de 2005, dirigía una patrulla en Haditha, Irak, cuando su unidad fue atacada por un artefacto explosivo improvisado, que mató a un marine. Crimen cometido. En represalia, los marines bajo su mando mataron a 24 civiles iraquíes, incluidos mujeres, ancianos y niños. Según los informes, las víctimas fueron asesinadas en sus hogares, muchas mientras dormían. La versión inicial indicaba que habían muerto en un intercambio de disparos con insurgentes, pero investigaciones revelaron que no hubo resistencia armada. Juicio y condena. Butterich fue el único de los 8 marines acusados que enfrentó juicio formal. Después de años de procedimientos, en 2012 se declaró culpable de negligencia en el cumplimiento del deber, lo que redujo dramáticamente su pena a tan solo 3 meses de confinamiento domiciliario y reducción de rango. Liberación. Cumplió su sentencia en libertad domiciliaria. Fue liberado ese mismo año, generando una ola de indignación internacional por la baja penalidad frente al número de víctimas. Caso número 23. Melvin de Jesús, robo y asesinato en EU. Perfil contexto. De Jesús fue un soldado condecorado que luchó en Afganistán y luego fue asignado a la reserva. En 2012, de regreso a Texas, su vida se vio marcada por el estrés postraumático. Crimen cometido. Junto con 2 cómplices, asaltó una tienda de electrónica en Houston. Durante el robo, asesinó al dueño del local con un disparo en el pecho. Los fiscales alegaron que su actuar fue deliberado y planificado. Juicio y condena. En 2014, fue condenado a 30 años de prisión por homicidio voluntario y robo agravado. Durante el juicio, su defensa presentó pruebas de trastorno de estrés postraumático severo, lo que influyó en la reducción de la pena. Liberación. En 2023, tras cumplir casi una década y tras recibir tratamiento psiquiátrico en prisión, fue liberado en libertad condicional y trasladado a un programa especial de reinserción de veteranos. Caso número 24. Jeremy Morlock, Kill Team en Kandahar, otro implicado. Perfil y contexto. Morlock fue parte del mismo escuadrón que Andrew Holmes. Caso número 21. Estaba implicado en varios asesinatos de civiles en Afganistán, capturados en imágenes grotescas que dieron la vuelta al mundo. Crimen cometido. Fue grabado posando con cadáveres y confesó haber lanzado granadas de fragmentación para simular ataques insurgentes. Participó en al menos 3 asesinatos de civiles afganos no combatientes entre enero y mayo de 2010. Juicio y condena. Se declaró culpable en 2011 como parte de un acuerdo con los fiscales. Recibió una sentencia de 24 años de prisión a cambio de su cooperación para testificar contra otros miembros del escuadrón. Liberación.
Fue liberado en 2020, tras servir menos de 10 años. Su excarcelación fue criticada tanto por defensores de derechos humanos como por antiguos oficiales de alto rango del ejército. Caso número 25. Yonat Ley, encubrimiento de asesinatos en Bagdad. Perfil y contexto. Este caso ya se había mencionado parcialmente en el caso número 2 del primer bloque, pero aquí se profundiza. Yonat Ley, veterano con múltiples condecoraciones, fue líder de un pelotón de infantería en Bagdad. Crimen cometido. En 2007, después de capturar a varios insurgentes, Atle los llevó en un vehículo militar, los alineó contra una zanja y les disparó en la cabeza, dejando los cuerpos para ser enterrados en el desierto. El motivo: creía que serían liberados por falta de pruebas. Juicio y condena. En 2009, fue condenado a 40 años de prisión tras ser delatado por compañeros de pelotón. Sin embargo, muchos veteranos lo defendieron públicamente, asegurando que actuó bajo presión extrema. Liberación. En octubre de 2020, fue liberado en libertad condicional tras cumplir poco más de una década, siendo uno de los primeros casos emblemáticos de presión pública para liberar a soldados condenados por crímenes de guerra. Caso número 26. Robert Bales, la masacre de Panjwai. No liberado, pero clave. Perfil y contexto. Este caso se incluye como una excepción para contextualizar la gravedad de ciertos actos, aunque Bales no ha sido liberado. En 2012, Robert Bales salió de su base en Afganistán y asesinó a 16 civiles afganos, incluidos 9 niños. Crimen cometido. Caminó durante la madrugada por 2 pueblos cercanos y ejecutó a familias mientras dormían, luego quemó algunos cuerpos. Volvió a la base como si nada hubiera ocurrido. Juicio y condena. Se declaró culpable para evitar la pena de muerte. En 2013, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La masacre fue descrita como uno de los peores crímenes cometidos por un militar estadounidense en tiempos recientes. Estado actual. Cumple condena en la penitenciaría de en Kansas. No ha sido liberado y no tiene derecho a apelación. Caso número 27. Michael Beena, el asesinato del prisionero iraquí Ali Mansour Mohammed. Perfil y contexto. Primer teniente del ejército de desplegado en Irak como parte de la 101ª División Aerotransportada. Beena lideraba un pelotón de inteligencia en la región de Baiji. Crimen cometido. En mayo de 2008, tras interrogar sin autorización a un presunto insurgente iraquí, Ali Mansour, Beena lo llevó a una zona remota, lo desnudó, lo interrogó nuevamente con violencia y finalmente lo ejecutó con un disparo en la cabeza. Luego alegó defensa propia, pero las pruebas forenses lo contradijeron. Juicio y condena. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por asesinato sin premeditación. El caso causó revuelo porque muchos lo consideraban un chivo expiatorio del sistema militar. Su abogado alegó que Beena actuó en legítima defensa ante un intento de ataque de prisionero. Liberación. En 2014, Beena fue liberado en libertad condicional tras cumplir 5 años. En 2019, recibió un indulto presidencial completo, lo que reabrió el debate sobre la impunidad militar.